¿Qué haces? Estoy viendo este aparato que tienes. Es increíble, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Tan fascinante te parece? Pues sí. Cuando está quieto no ves más que imágenes de caballos, pero en cuanto empiezas a girarlo ya solo ves movimiento y no puedes ni distinguirlos. Es mágico y fascinante. Bueno, fascinante me parecería si me pongo en el lugar del hombre del siglo XIX, pero mágico nunca. ¿No sabes lo que es la persistencia retiniana o fenómeno Phi? ¿Y tú sabes qué es la secuencia palindrómica de ADN? No, pero seguro que no me permite ver imágenes proyectadas en movimiento, y la persistencia retiniana sí. ¿Ah, sí? Sí, con ese sencillo juguete que tienes entre las manos se demostró que se podía reproducir la sensación de movimiento a través de imágenes fijas. Y voilà, el cine llegó a nosotros. Ya, pero ¿y cómo supieron cuántas imágenes hacían falta para reproducir el movimiento? ¿Y a qué velocidad? ¿Sabes por qué Godard? ¿Quién? Bueno, da igual, un cineasta francés que dijo muchas cosas, entre ellas alguna tontería, pero una de sus frases más poéticas fue cuando describió al cine como la verdad a 24 fotogramas por segundo, que es la velocidad y el número de imágenes que se necesita para conseguir la sensación de movimiento. Vale, pero entonces ¿qué pasa si no llegamos a ver esos 24 fotogramas por segundo? Bueno, hasta 18 fotogramas seguiríamos teniendo la sensación de movimiento. Por debajo tendríamos la sensación de movimiento discontinuo, como de... ¿De fotos fijas? Eso sería divertido. También puedes grabar a 24 fotogramas y reproducir a más velocidad y verás... ¿Un movimiento acelerado? ¿Cómo molaría eso si pudiéramos modificar nuestra percepción de movimiento? Como por ejemplo, ahora quiero verte al triple de velocidad. ¿O si le doy vueltas al revés? ¿O si entonces...? ¡Basta! ¿Qué tal si sigues entreteniéndote con el zoótropo y tus ilusiones perceptivas, pero en silencio? Y así termino yo esto y podemos irnos a cenar. ¿Ah, sí? ¿Te molesto? Bueno, pues no te preocupes que tu zoótropo y yo nos vamos a ir a otro sitio a esperarte a que termines. Vaya, y eso que no habíamos hablado de Méliès y sus ilusiones ópticas. Buenos días, Celia. Quería que me contaras un poquito sobre el ojo, porque estoy muy interesada y quería saber cómo vemos, cómo funciona el ojo. De entrada debo decirte que cómo funciona el ojo es muy diferente a cómo vemos. Por un lado existen los ojos que necesariamente reciben la información. A través de la luz, que es la que nos permite ver, llega a unas estructuras del ojo que son lentes. Una primera lente que se llama córnea, que tiene 40 dioptrías y que la tenemos todos y es muy semejante a una lente de contacto. Y dentro, a una distancia pequeñita, está otra lente que le llamamos cristalino y que tiene entre 20 y 20 y muchas dioptrías. La suma de los dos tienen 60 dioptrías. Es decir, cuando yo te pregunto ¿cuántas dioptrías tienes? Las personas me dicen, pues yo ninguna. No, tú tienes 60. Lo que ocurre es que, por ejemplo, si eres miope y la miopía es por un exceso de fortaleza de esas lentes, pues a lo mejor, imagínate, tienes 63. Entonces, ¿qué hacemos los expertos en visión? Pues quitarte 3, porque necesitamos que tenga 60. Bueno, pues por un lado, la luz, foto, atraviesa la pupila. Y como atraviesa primero una lente de 40 dioptrías y luego otra de 20, se concentra impactando en unas células de la retina, que tienen dentro unos pigmentos, química, una reacción fotoquímica dentro del ojo. Hay un proceso bioquímico dentro de esas neuronas y luego se comunican eléctricamente, como los cables de la electricidad. Esos cables salen del final del ojo y atraviesan las vías ópticas. Pero hasta ahí
recibiríamos la información, pero no percibiríamos. La percepción requiere una variable interesante, que es la memoria. Nosotros no seríamos capaces de ver nada si no tuviéramos la posibilidad de hacer una comparación entre lo que hemos visto alguna vez y lo que vemos ahora. Es decir, yo reconozco tu figura como un ser humano porque alguna vez durante toda mi vida he ido adquiriendo esa imagen y entonces hago ese emparejamiento para decir, es una persona, es una mujer, es Paula. Si nos vamos al análisis del color, para ver el color necesitamos unos receptores distintos en el fondo del ojo. Unos que son sensibles a lo que llamamos rojo, otros que son sensibles a lo que la etiqueta de verde y otros que son sensibles al azul. Y con la mezcla de esos tres, por una cosa que se llama oponencia al color, conseguimos percibir toda la gama de colores que hay. Hay otro canal que es el canal del blanco, de la claridad, mejor dicho. Por otro lado, existen otros receptores también en la retina que solo ven en oscuridad. En la oscuridad no ves el color, solo tienen un pigmento que se llama rodopsina y que puede ver en grises, por decirlo de una manera vulgar. ¿Y el movimiento cómo lo percibimos? Es percibido por esas neuronas que hablábamos antes, magnocelulares, que procesan la periferia, sobre todo, de manera muy rápida. Procesan el movimiento y no el detalle, y no el color. ¿Por qué? Porque forman parte de una cosa que nosotros denominamos en percepción visual el sistema dónde, no qué. Donde a mí me da igual si lo que viene hacia mí es tu mano para pegarme o un bate de béisbol o una pelota. Yo necesito saber que viene algo y retirarme. A diferencia del sistema qué. El sistema qué es lo que estoy leyendo, una O o una A. ¿Y la ilusión del movimiento, como en el cine, cómo lo percibimos? La ficción del movimiento, la ilusión del movimiento, es gracias a ese pequeño periodo de persistencia que tiene la imagen en el individuo mientras se va borrando. Se llama frecuencia crítica de fusión. Entendido por fusión, ¿cuántas veces por segundo tiene que aparecer una imagen para que nosotros la veamos como continua? Y esto, en general, en un humano normal es aproximadamente 40 veces por segundo. ¿Por qué ocurre esto? Porque la sensación luminosa tiene 4 fases. Una primera fase que es la latencia, es decir, hay un impulso y hasta que las neuronas se ponen en marcha hay un pequeño tiempo. Una segunda fase que es una fase de adaptación. Una tercera fase que es el establecimiento de la percepción y una última fase, y muy importante para esto, la fase de persistencia. Cuando la señal de ese fotograma ha acabado, persiste en mí. Si inmediatamente después, sin terminar la persistencia, emito otra imagen, se va a unir a la anterior y da una ilusión de continuidad. Hemos visto todos juegos donde movemos las hojas a una determinada velocidad y según van pasando, la persistencia va permitiéndome solapar una imagen con otra. Creemos que estamos viendo movimiento. Además de docente, tú también eres investigadora, ¿verdad? Y bueno, me llama mucho la atención tus trabajos sobre el reconocimiento por córnea. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntame un poquito. Nuestro encargo era, en principio, trabajar para reconocer a las personas por la retina. Y es que para poder tomar la imagen del fondo del ojo teníamos que entrar por la pupila. Y teníamos un problema, porque la pupila, cuando hay mucha luz, se contrae. Cuando hay poca luz, se dilata. Eso lo entiende todo el mundo, pero lo que no sabe todo el mundo es que se contrae por la edad y también por el efecto de algunos fármacos y por más cosas, por ejemplo el estado de ánimo, de tal manera que no podíamos acceder al fondo del ojo. En un momento determinado nos presentaron un instrumento que se llama un topógrafo corneal. Sin tocarte, no solo podemos valorar los 9.000 o 12.000 puntos de la cara exterior de la córnea, sino que a través de la cara exterior puedo mirar y medir la topografía de la cara interna, con una determinada cámara que se llama cámara de Schönflug. Y eso nos permite reconocer, decir, ¿Paula es Paula o no? A esto se le denomina autenticar. Lo que pretendemos es usarlo en seguridad personal. De tal manera que con 10-11.000 puntos de la cara interna o externa de la córnea, después de compararlo, pudiéramos utilizarlo pues como firma electrónica o, por supuesto, para permitir el acceso a dependencias o a un dispositivo como un ordenador o cualquier otra cosa.
Buenas, Juanma. Gracias por recibirme. Me han dicho que eres un experto en imagen digital aplicada a la ciencia. Pues yo en realidad soy un bioquímico. Yo me formé en bioquímica y cuando terminé mi tesis doctoral, pues una de las cuestiones que se me pasaba por la cabeza es poder estudiar la bioquímica de los seres vivos, pero mientras estaban vivos. Y la espectroscopía por resonancia magnética nuclear, que me interesaba, pues en ese momento estaba también diversificándose a otra modalidad, que es la imagen por resonancia magnética. En concreto, ¿cómo puede ayudar la imagen a la ciencia? La ciencia, en definitiva, lo único que intenta es entender lo que nos rodea, los procesos. El científico lo que quiere es ver. Si nos queremos hacer una aproximación más en profundidad de cómo funciona el ser vivo, necesitamos verlo por dentro, necesitamos tener imágenes. Y si pasamos a los organismos microscópicos, a los microorganismos, también queremos ver cómo son, y en este caso, como son muy pequeños, pues lo que tenemos es que ampliar, utilizar técnicas microscópicas. No hay ningún científico que no persiga obtener imágenes bien de la molécula con la que está trabajando, de las células, del organismo, por dentro y por fuera. ¿Cómo ha sido la evolución de la imagen enfocada a la ciencia? La posibilidad de tener imágenes de lo que estemos estudiando determinó el avance de la ciencia cuando dispusimos de la fotografía, por ejemplo. Pero que hoy en día la fotografía analógica la consideramos como una imagen ya sobrepasada, por lo cual, tras un proceso de digitalización, terminaría en las técnicas de obtención de imágenes digitales. ¿Qué tipo de técnicas se utilizan para conseguir estos resultados? En definitiva, sacándole partido a las diferentes formas de luz en el sentido amplio del término, de radiación electromagnética, y de cómo esa luz interacciona con moléculas, con la materia, para obtener imágenes del interior de los organismos. Y estoy hablando, por ejemplo, de los rayos X, o estoy hablando, por ejemplo, de los rayos gamma, o estoy hablando de los infrarrojos. Claro, dependiendo de esa radiación electromagnética que estemos utilizando para iluminar a un objeto, pues así podremos verlo de una forma u otra. Por ejemplo, los rayos X se utilizan para iluminar el interior del cuerpo y por transparencia a los rayos X poder obtener imágenes. Pero no estamos solamente hablando de rayos X como la única radiación electromagnética a la que es transparente el organismo. Por ejemplo, las ondas de radio también pueden ser transmitidas o se transmiten a través del organismo y nos permiten iluminarlo con esa luz especial que no ven nuestros ojos, y este sería, por ejemplo, el campo de la resonancia magnética. Te quería preguntar por las imágenes que tenemos aquí en el fondo, qué representan y qué técnicas se ha utilizado. Esta en concreto son imágenes de resonancia magnética de ratones. Lo que estamos viendo es núcleos de hidrógeno, que en definitiva son los que forman parte de la molécula de agua. Cada molécula de agua con 2 núcleos de hidrógeno, de forma que tenemos muchísimos núcleos de hidrógeno. Y estos núcleos tienen una propiedad particular, son magnéticos. Es decir, que si sometemos a un organismo lleno de agua y por tanto de protones a un campo magnético, esos núcleos se ponen a oscilar a una frecuencia del orden de los millones de ciclos por segundo. Un hercio es un ciclo por segundo, pues millones de ciclos por segundo, megahercios. De manera que los núcleos de hidrógeno oscilan a la misma frecuencia que determinadas ondas de radio de los megahercios adecuados. Así que si a un sujeto, en este caso un ratón, que está metido dentro de un campo magnético y por tanto sus núcleos de hidrógeno están oscilando a megahercios, le damos ondas de radio que también oscilan a megahercios, pues entramos en resonancia con ellos. Y por eso estamos hablando de resonancia en un campo magnético de los núcleos, resonancia magnética nuclear. De manera que los núcleos son capaces de absorber esa luz que oscila con su misma frecuencia, y ese proceso de absorción de energía a nosotros nos sirve para obtener una imagen. Bien entendido que son imágenes digitales. Cada punto del tejido, por así decirlo, nos va a dar una información cuantitativa, un dígito, y en definitiva toda una matriz de puntos al final me permite reconstruir una imagen de este tipo. Si yo quiero tener un análisis bioquímico de un tejido,
puedo hacer dos aproximaciones. Coger una muestra del tejido, una biopsia, y remitirla al laboratorio para que me digan qué compuestos químicos hay allí. Pero si estoy con la resonancia magnética, puedo coger una pequeña parte de tejido de lo que estamos viendo y decir, de esta parte, quítame la señal del agua y dime cuál es la absorción de los núcleos de hidrógeno de los compuestos químicos ahí presentes. Es como una biopsia, pero virtual. Porque claro, si he extraído de una biopsia los metabolitos para ver cuáles son, ¿quién me dice a mí que en todo ese proceso no he alterado la bioquímica? No es posible estudiar al organismo intacto con la bioquímica que tenga en ese momento, y esto lo permite la espectroscopía por resonancia magnética. Bueno, Isabel, ¿y cuáles son las técnicas de diagnóstico por imagen que utilizáis aquí en el hospital? Pues aquí concretamente en el hospital trabajamos con radiología, con ecografía y resonancia magnética. Tenemos un convenio con otro centro para hacer los TAC, pero en este hospital no lo tenemos. Mira, ahora concretamente estamos en lo que era la antigua sala de revelado de la radiografía convencional o analógica, que ahora mismo nosotros ya no la utilizamos radiografía digital. Pero vamos a ver un poco cuál era el procedimiento. Entonces, lo que nosotros hacíamos en este cuarto, a oscuras, solo con la luz de seguridad, era colocar la película radiográfica en esta bandeja. Esto es una reveladora automática. Estas cubetas son el revelador, el fijador y el agua, y dentro lo que tenía era un sistema de rodillos. La película pasaba a través de esos rodillos y en 2 minutos y medio, obtendríamos una imagen ya completamente revelada. Me he traído un chasis de radiografía digital indirecta que externamente es prácticamente igual, pero dentro no hay una película radiográfica. Lo que hay es esta cartulina blanca, que en realidad es una pantalla de fósforo fotoestimulable. La información llega directamente a esta cartulina y esto se conecta a un ordenador que recibe esa información y la traduce en la imagen radiográfica digital. ¿Y con mayor precisión? Con mayor precisión, es más fácil obtener imágenes de calidad. Y también es más fácil que cuando nos equivocamos un poquito con los valores de exposición, haces una variación del brillo, el contraste y evitas repeticiones de los disparos, lo cual es muy importante. Aparte, con imagen digital no necesitas un cuarto oscuro como este, mientras que, por ejemplo, en una clínica veterinaria es muy importante porque hay muchas limitaciones de espacio. Entonces, son muchas las ventajas que tiene la imagen digital. ¿Hay algún inconveniente? Pues el único inconveniente importante es que hay que tener mucho cuidado con la información. Es aconsejable cuando trabajas con imágenes médicas tener servidores especiales con programas que nos permiten guardar esas imágenes, gestionarlas, las podemos enviar a otros compañeros, a los propietarios de las mascotas, etc. Entonces eso supone un coste adicional, pero nos garantiza la seguridad de las imágenes. Bueno, ¿y cuál sería la diferencia entre la radiografía digital indirecta y la radiografía digital directa? Pues en la radiografía digital indirecta seguimos utilizando chasis radiográficos. Lo que pasa es que son distintos. No trabajamos ya con la película radiográfica, sino con las pantallas de sales fosforescentes, ¿no? Donde queda la imagen latente y con un dispositivo lector, un escáner, lee la imagen y la manda a un ordenador, con lo cual ya tenemos la radiografía digital. En cambio, en la radiografía digital directa, los rayos X llegan directamente ya a un panel de detectores electrónicos. Esos detectores electrónicos envían la información al ordenador directamente y obtenemos la imagen mucho más rápido y también tiene mayor calidad. Hasta ahora hemos visto las técnicas de radiología, pero como me has comentado, utilicéis más técnicas de diagnóstico por imagen. Pues mira, utilizamos la ecografía, sobre todo para la valoración de lo que nosotros llamamos tejidos blandos. Es una técnica que resulta relativamente barata y es absolutamente inocua para el animal, para el paciente. Entonces se utiliza con muchísima asiduidad, igual que la radiología. Luego ya nos iríamos a las técnicas más avanzadas de imagen. En veterinaria se utilizan fundamentalmente el TAC y la resonancia magnética. El TAC es una técnica que utiliza también rayos X, igual que la radiología. Lo que pasa es que se trabaja con unas dosis de radiación mucho más altas y en lugar de tener unas imágenes bidimensionales, lo que vemos son imágenes que representan cortes anatómicos virtuales del paciente. Evitamos la superposición de estructuras, que nos hace perder mucha información diagnóstica. Y luego en un TAC también hay mucha mayor diferenciación de tonos de gris.
Y la resonancia magnética sería la técnica más adecuada con diferencia para evaluar los tejidos blandos del organismo y sobre todo para el sistema nervioso central. El cerebro, la médula espinal dentro del canal vertebral se utiliza mucho en oncología, por ejemplo, para definir la localización de un tumor, la extensión. Es una técnica que nos proporciona mucha información. El único inconveniente en veterinaria es que los equipos de resonancia magnética son muy caros y por tanto la prueba diagnóstica tiene un coste elevado para el propietario de la mascota. Esto no quiere decir que en un TAC no se vean los tejidos blandos. En un TAC nosotros podemos ver también una imagen del cerebro o de la médula espinal, pero no alcanza la resolución, no nos da tanta información diagnóstica como la que obtenemos con una resonancia magnética. En el caso del TAC, por ejemplo, se utiliza también mucho para el pulmón, porque la adquisición de la imagen es muy rápida y al ser muy rápida la influencia del movimiento respiratorio es mucho menor. Con lo cual, el TAC lo elegiríamos para las estructuras óseas y el pulmón de nuestros pacientes y la resonancia magnética para los tejidos blandos, pero muy especialmente para el sistema nervioso central. Hola Borja, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Pues bueno, cuéntame un poquito en qué consisten tus trabajos de investigación. Nuestro grupo de investigación nos dedicamos a estudiar las enfermedades del miocardio, que es el músculo del corazón, y trabajamos tanto a nivel experimental haciendo modelos que se parezcan a las enfermedades de los pacientes, como también con pacientes que tienen alguna de las enfermedades del corazón. En particular nos centramos en enfermedades agudas, como puede ser el infarto agudo de miocardio, que es una obstrucción de una arteria del corazón, y luego también gente que ya ha sufrido un daño hace tiempo y que no puede bombear bien la sangre, cómo podemos evitar que esto vaya a progresar más durante el tiempo. Y bueno, ¿qué papel tiene la imagen biomédica en esta investigación? La imagen biomédica en general y la resonancia magnética en particular para nosotros es una herramienta fundamental, ya que con la resonancia magnética somos capaces de ver muy bien cuál es la composición del músculo cardíaco, del miocardio, ya que es como una histología pero realizada in vivo, y también es muy importante para evaluar cuál es el resultado de algunas terapias que podamos administrar a los pacientes. Podemos ver durante un infarto o en insuficiencia cardíaca o bien cómo responde un tratamiento, tanto a la forma como a la función del corazón. ¿Y cuáles son las ventajas específicas del RMN PET? Los equipos híbridos que combinan dos modalidades de imagen, como puede ser la resonancia magnética con el PET, que tienen los beneficios de poder caracterizar mejor el corazón. En particular, la resonancia magnética ve muy bien la anatomía y la función del corazón, sin embargo el PET puede ver también lo que es la inflamación. Bueno, y ya para terminar, en el día a día, ¿cuáles son las ventajas para los pacientes? Las ventajas para los pacientes son enormes, ya que podemos ver exactamente cómo es la situación de su corazón en cualquier momento. Lamentablemente esta tecnología hoy en día no se puede utilizar en todos los pacientes, ya que consume mucho tiempo y muchos recursos, y por ello nosotros estamos trabajando en desarrollar una nueva tecnología en la cual, utilizando los propios equipos de resonancia magnética, se pueda reducir muchísimo el tiempo, y un estudio que habitualmente se puede realizar en 1 hora, aquí lo podemos hacer en 40 segundos y por lo tanto que sea mucho más accesible para los pacientes este equipo de resonancia magnética y PET. Bueno, Jesús, pues cuéntanos en qué consiste tu trabajo en investigación de imagen avanzada. Bueno, desde que me incorporé aquí al CENIC tengo, digamos, un grupo de investigación que cubre los 3 ejes básicos de esta investigación, que consiste en desarrollar aspectos técnicos de cada una de las técnicas que hay en la institución, desarrollar nuevos trazadores, por otro lado, y en tercer lugar, estar a la vanguardia de las aplicaciones que van saliendo en la bibliografía para incorporarlas y que el resto de investigadores del CENIC, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, las puedan aplicar. ¿Cuáles son las técnicas de más vanguardia que utilizáis? Bueno, nosotros más que hablar de técnicas, hablamos de aplicaciones. Las técnicas son las que hay y la ventaja que tiene esta institución es que está a la vanguardia de la tecnología en los 3 elementos principales de la imagen avanzada, que son la técnica basada en rayos X, que se llama tomografía computerizada,
La técnica de resonancia magnética nuclear, que cuando es dirigida al campo de la imagen se llama resonancia magnética de imagen o imagen de resonancia magnética. Y en tercer lugar, la tomografía de emisión de positrones, que también el acrónimo en inglés es PET, que está en una tecnología híbrida o asociada a un tomógrafo como este que tenemos aquí, o a una resonancia magnética, que es el equipo que hay, por ejemplo, aquí, que no es habitual en el campo de la imagen. Y por último, Jesús, ¿qué ventajas tienen estas aplicaciones para la investigación? Bueno, las ventajas es que permite visualizar una serie de, ya digo, patologías o órganos que pueden estar fallando sin necesidad de hacer nada al paciente. El paciente entra en un dispositivo como este, en este caso basado en rayos X, es un CT de alta resolución, y en muy pocos minutos se puede tener una foto clara del órgano que se está investigando. Es una herramienta súper potente para seguir estas patologías, para evaluar un tratamiento, es decir, que hay muchas posibilidades en cuanto a las aplicaciones que da estas técnicas a día de hoy.